vamos a ver lo más importante que puede haber en la vida, le aseguro. Es más, me atrevo a decir que es lo más importante de la Biblia. Todo en la Biblia es importante, cada palabra. Pero el tema que queremos compartirle esta noche es tan importante, que nuestro destino eterno, o sea, la vida que vamos a tener una vez que nuestro corazón, dé el último latido, depende de que nosotros hayamos escuchado y hayamos creído acá en nuestro corazón. Muchas veces, cuando predicamos el Evangelio, la gente pone excusas y dice, por ejemplo, es que no entiendo, es que mejor después, es que después que lea la Biblia. ¿Sabe? El Evangelio es tan claro. A propósito, la palabra Evangelio significa o quiere decir buenas noticias, las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. Es tan claro que el problema no se encuentra aquí. Es que no entiendo. No, el problema no se encuentra aquí. El problema se encuentra acá. Es que no quiero. ¿Verdad? La persona puede decir, es que no entiendo. No, es tan sencillo que más bien lo que la persona quiere decir es que no quiero. Es que no quiero que me hables de esas cosas. Vamos a ver en nuestra Biblia, ojalá lo pudiéramos todos tener a la vista, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Este tema es la plática, es la conversación que un día, ya oscureciendo, tuvieron el Señor Jesucristo y un hombre muy especial. Es a un hombre muy especial a quien el Señor Jesucristo quiso compartirle un tema tan importante. Nosotros le llamamos, porque la Biblia así lo llama, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Esta era una persona sumamente importante, como lo vamos a ver ahorita. Su nombre, Nicodemo. Dice que fue en la noche cuando tuvieron esta plática. ¿Sabe una cosa? Él era una persona tan importante que no quería que lo vieran tener una plática con Jesucristo. Por eso escogió la noche. La Biblia, Dios, nos enseña o nos invita a que tengamos una relación con Él. Y una relación en la cual nos sintamos orgullosos de que tenemos una relación con Jesucristo. Como un hombre que se siente feliz, contento y satisfecho de tener una relación con su esposa, o un esposo con su esposa, ¿verdad? Este hombre buscó a Jesucristo de noche, porque no quería que lo vieran en el día. Vamos a ver por qué. Yo les invito a que hagamos una oración breve y luego comenzamos con nuestro tema. Inclinen su rostro, por favor. Señor, te pedimos que esta noche tú puedas hablar y que sea tan claro, Señor, que tu palabra sea una luz alumbrando nuestro corazón para enseñarnos una cosa tan maravillosa como es cómo tener una relación contigo a través de Jesús, no a través de una filosofía, un grupo o una religión, sino a través de una persona a quien tú enviaste a morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, toma este tiempo y enséñanos, Señor. Amén.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese, en esas 3 líneas de la Biblia nos dan una pequeña, una micro biografía de quién era Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, era un fariseo. Un principal entre los judíos, era un principal, quiere decir una autoridad, que se llamaba Nicodemo. Si podemos entender la introducción que nos dan para poder comprender las siguientes líneas, habremos ganado mucho. Había un hombre de los fariseos, era un fariseo. ¿Qué era un fariseo? Una persona muy religiosa, sumamente religiosa. No era una persona que tomaba la religión alá y se va. Era una persona sumamente religiosa. Eso eran los fariseos, muy estrictos con la ley, muy estrictos en guardar los mandamientos de Dios. Eso era un fariseo. El apóstol Pablo había sido uno de ellos. Ellos realmente buscaban a Dios. Ellos realmente deseaban tener una relación con Dios. La cuestión es, ¿cómo tener esa relación con Dios? ¿Por medio de los mandamientos? No se puede. Porque en la palabra Dios nos enseña que el que quiera tener una relación con Él debe sacar 100 todos los días en cuanto a los mandamientos que Él ha dado. ¿Quién los puede sacar? ¿Quién? Él no acepta un 90. Él no acepta un 95. Él quiere un 100 todos los días en los 10 mandamientos que nosotros conocemos. No se puede. Mire, si la condición para que yo pueda tener una buena relación con Dios es por guardar los 10 mandamientos, no puedo. Nadie puede. Por mucho que se esfuerce, no puede. Pues bien, Nicodemo era un fariseo. Y luego dice, un principal entre los judíos. Un principal, una autoridad, pero una autoridad religiosa. Es lo que hoy podríamos decir más o menos como quizás un obispo, un arzobispo de la Iglesia Católica. Este es el tipo de hombre. Y más adelante nos dice otra cosa de él. Nos dice que era un maestro. Tenía un título de maestría. En serio, tenía un título de maestría para enseñar la ley. No la ley de los 10 mandamientos, sino eran más todavía. Se conoce con el nombre de la ley a los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él tenía un título de maestría en su religión. Era un hombre verdaderamente importante. No era un hombre común del pueblo, no. Era un hombre especial. Pero él tenía alguna inquietud. Había visto a Jesús haciendo milagros, lo había escuchado sus palabras de sabiduría, y una noche quiso venir a buscarlo. Dice el versículo 2, Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este vino a buscar a Jesús de noche. ¿Ve? No quería que lo identificaran con Jesús. En especial, los fariseos se opusieron. Los religiosos de su tiempo fueron enemigos de Jesús. Siempre los vemos en la Biblia resistiendo a Jesús, oponiéndose a Jesús. Por eso él no quería que lo vieran con Jesús. Viene de noche. Y él hace una afirmación enorme, porque los fariseos resistían a Jesús y no lo aceptaban ni sus palabras. Pero él hace una afirmación enorme. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué enorme, ¿eh? Dice: sabemos que tú has venido de Dios. Tú no eres de aquí, tú has venido de allá.
del infinito. ¡Qué tremendo! Este hombre tenía al Creador del universo, quien es Jesucristo, delante de él. Y dijo, sabemos, a pesar de que te resistimos, a pesar de que nos oponemos a ti, mira, todos acá en secreto sabemos que tú has venido de allá. Y otra cosa, sabemos que tú eres maestro, que nos vienes a enseñar un mensaje que viene de allá. No un mensaje terrenal. Esto es lo que vamos a ver esta noche. Un mensaje que viene del cielo. Quiera Dios y pongamos atención a esto. En 1972 yo fui a Monterrey a estudiar y en la universidad alguien me habló de esto. Un año después, yo entendí que Jesucristo era el Salvador que mi alma necesitaba. No una religión, no un grupo, no una filosofía. No mis esfuerzos, no mis obras, sino Jesucristo. Y en noviembre de 1973 yo entregué mi vida a Jesucristo. Y desde entonces, yo busqué personas para llevarles este mensaje. Y sabe, yo me siento tan contento cuando hablo de Jesucristo, porque no le digo a la persona, ven a mi religión. No tengo religión. Le digo, ven a Jesús. Ven a una persona. Ven al que murió por tus pecados. Y esa será la invitación que le vamos a hacer a usted. Venga a Jesús. Este hombre hizo una afirmación maravillosa. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero mire, por la respuesta de Jesús, por lo que Jesús le respondió, nosotros vemos claramente que una persona, sea quien sea, puede tener las más grandes y maravillosas opiniones acerca de Jesucristo. Oh, Jesucristo maravilloso. Oh, yo sé que murió en la cruz por todos. Podemos tener opiniones maravillosas. Este hombre las tenía. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sin embargo Jesús le dice, no basta con eso. No basta con que tú tengas buenas opiniones acerca de mí. ¿Qué piensa usted de Jesús? Usted puede tener muy buenas opiniones acerca de Jesús. No basta con eso. No basta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, Nicodemo, te voy a decir una gran verdad. Por eso dice, de cierto te digo. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús diciéndole al hombre, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar a la presencia de Dios. ¿Pero qué Jesús no sabía con quién estaba hablando? ¿Qué Jesús no sabía qué tipo de persona era? Esta era una persona humilde, le aseguro. Porque Nicodemo fácilmente le pudo decir a Jesús, espérate Jesús, espérate. ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Eso qué quieres decir, Jesús? Ve y díselo a aquel, mira, ¿ves a aquella persona que va allá? Es el peor del pueblo. ¿Ves a aquella mujer que está allá? ¿Para qué te cuento? Pero Jesús, ¿no sabes quién soy yo? Yo soy fariseo. Guardo la ley. Me importa la ley y hago un esfuerzo enorme por guardarla. Aparte de ello, enseño en mi religión, yo enseño estas cosas. Pues Jesús le dice a Nicodemo,
con todo y que eres fariseo, con todo y que tienes religión, y con todo y que tu religión te gusta mucho, y eres un practicante muy devoto de tu religión, con todo y que has estudiado a fondo tu religión, con todo eso, Nicodemo, si tú mueres hoy, tú no entras al cielo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted tiene que nacer otra vez. Si es la primera ocasión en que usted escucha esto, le sucederá lo que me sucedió a mí y a todos los que escuchamos por primera vez este mensaje. No lo entendemos. Nicodemo no es la excepción, no lo entendió. ¿De qué se trata esto? Primero, déjeme decirle que no es un mensaje de religión. Nicodemo tenía mucha religión. Lo que menos necesitaba era más religión. Ya la tenía mucho. Ya tenía mucha religión. Más que usted y que yo. Ya tenía bastante carácter moral. Era un buen hombre, como lo vamos a ver en un momento más. Era una buena persona, de buen testimonio. No había quien hablara de él. Tenía buen testimonio. Aún así, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Este es el mensaje central de la Biblia. Esto es lo más importante. Solamente hay un pecado que Dios no perdona. Solamente hay un pecado que Dios no perdona. Y no es el que usted piensa. Dios perdona cualquier pecado. Inclusive, como lo vimos aquí hace muchos años, Carlos se acordará de esto, cuando visitábamos el penal. Ahí conocimos un joven que mató a su padre. ¿Su puro nombre, Carlos? Lauro. Mató a su padre, mató a su madre. Gente bastante rica aquí en Torreón. Mató a su hermanita también, Bebita. Fue perdonado por Dios. Dios perdona aún esos pecados. Pero hay un pecado que Dios no perdona. Y yo espero que lo entendamos bien, lo veremos un momento más. Y cuando salgamos de esta puerta, salgamos con la convicción de que hemos sido perdonados por Dios de ese pecado. De ese pecado. Dios perdona cualquier otro, pero ese pecado no lo va a perdonar. Dice que siempre será reo de juicio eterno el que lo cometa. El que cometa ese pecado es un reo de juicio eterno. Es decir, después de miles y miles y más miles de años no será perdonado. ¿Cuál será? Lo veremos. Respondió Jesús, el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo se sorprendió. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Nicodemo le hace dos preguntas a Jesucristo. Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? Fíjese, otra característica de esta pequeña biografía es que era un hombre de aproximadamente unos 70, 75 años. Ya era un adulto mayor. ¿Cómo puede un hombre nacer otra vez si ya es viejo? Y aparte le hace otra pregunta a Jesús. Todavía una pregunta más chistosa para nosotros. ¿Puede acaso el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es pregunta de Nicodemo. ¿Cómo voy a nacer otra vez si ya tengo 70 años? Y luego otra pregunta. ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre para nacer? Él entendió que estaba hablando en términos biológicos. No. En el mundo han ocurrido muchas cosas curiosas, raras. Aún gatos con 2 cabezas naciendo. Perros con 5 patas. Pero nunca ha ocurrido que un ser humano regrese al vientre de su madre. Pobre madre.
Nunca ha ocurrido. Entonces Jesús no hablaba de eso. ¿Cómo? ¿Cómo nacer de nuevo? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús le amplía un poco más, pero todavía no es claro. Jesús le dice, se necesitan dos elementos para nacer de nuevo. Agua y el Espíritu Santo. ¿A qué se referirá con el agua? El bautismo. No es el bautismo. El nuevo nacimiento es un cambio radical en la vida, pero tan radical que nada más Dios lo puede hacer. No es un esfuerzo humano. No es por decir, lo voy a hacer, ya no voy a hacer estas cosas, voy a poner toda mi voluntad. No es posible. El agua. En otra parte de la Biblia nos dice que el agua es la misma palabra de Dios. El agua es la Biblia, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, que el agua es la palabra. ¿Por qué compara? ¿Por qué compara el Señor Jesús el agua con la palabra? El agua que tomamos, el agua con la que nos limpiamos las manos. ¿Por qué la compara con la palabra? Dígame usted, una función que hace el agua que sale de la llave, esta agua, una función. Sí, pero ¿vida cómo? ¿Qué hace? Limpia. El agua nos sirve para limpiar nuestras manos, nuestro cuerpo. La palabra de Dios limpia nuestro corazón. Limpia nuestra vida, nuestro corazón. Otra función del agua. Nos quita la sed. La palabra de Dios quita la sed. Usted viene y lee un salmo cuando usted tiene una crisis y usted recibe bendición de Dios. Él es tan misericordioso que Él le trae algo de consuelo a su corazón. Le sacia en su crisis que usted está pasando. El agua refresca. La palabra de Dios nos refresca. Dice que se necesitan dos cosas para nacer de nuevo. Una es la palabra, lo que estamos exponiendo hoy. Y otra cosa es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe tomar esta palabra que estamos hablando hoy. Debe tomar esta palabra y ponerla en su corazón. Por eso en otra parte de la Biblia dice que la palabra es como una semilla. Es como una semilla que se siembra, se pone en la tierra. La palabra de Dios es semilla que queremos ayudar a que el Espíritu Santo ponga en su corazón para que luego se dé el nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y de espíritu, no se puede nacer de otra manera. Usted hizo muy bien al aceptar esta invitación, pero hará mucho mejor si permite que el Espíritu Santo ponga esa semilla en su corazón. ¿De qué depende de esto? De que usted se disponga y usted diga, sí me gustaría. Quiero oír. Y después de oír, quiero tomar una decisión. No me apresuren. Primero quiero oír. Y luego déjenme tomar la decisión. ¿Verdad? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido de Dios. El Señor Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento. Qué raro. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene. ¿A dónde va? Menos. Dice, así es el hecho de nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué se compara con el viento? Mire, ¿cómo sabemos que hay viento si no lo vemos? El viento como viento no se ve. Lo que vemos son los resultados del viento, lo que el viento produce. El viento no se ve,
Pero ¿por qué usted está seguro o segura de que hace viento? Y usted dice, hace viento fuerte. ¿Por qué? Se siente, mueve los árboles, lleva la basura, nos despeina. Vemos los resultados. Así es el nuevo nacimiento. Una persona que nace de nuevo, que experimenta el nuevo nacimiento, va a ver los resultados en su corazón. Son resultados maravillosos. Son resultados gloriosos. Yo a veces le pregunto al Señor porque me interesa. Me gusta meterme en esas cosas. Como psicólogo que soy, me gusta, Señor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces ese hecho de cambiar a la persona, pero así, no en días, no en semanas, sino en el mismo momento en que la persona nace de nuevo, en ese momento la persona es nueva criatura. Nueva criatura. Por eso el Señor dice, es como el viento. Tú no ves el viento, pero ves los resultados. Tú no ves que una persona nace de nuevo, pero tú ves los resultados. Dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el versículo con el cual Jesucristo me ganó. Con este me ganó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice de modo que si alguno es de tal religión. No. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, dice, nueva criatura es. Lo hago nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás, dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona. Por eso compara Jesucristo el nuevo nacimiento con el viento. No vemos el viento, vemos los resultados. No vemos el nuevo nacimiento, pero vemos una persona diferente. Cuando yo vine a los 15 días a visitar a mis padres, a Gómez Palacio, y yo ya había nacido de nuevo, mi vida era diferente. Recuerdo muy bien que cuando me senté a la mesa, me dijo mi madre, te veo diferente, de veras, así me dijo literalmente, te veo diferente. Le dije, acepté a Cristo en mi corazón, madre. Dijo, bueno, hijo, tenemos una religión y siempre lo has tenido. No. Le dije, lo hemos tenido aquí, madre, ahora lo tengo acá. Por eso me ves diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía Nicodemo no entiende. ¿Cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús lo reprende y le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, tú deberías de conocer esto porque tú eres el maestro de religión. Y eso es lo más importante. Nicodemo, si no estás enseñando lo más importante, con lo cual una persona puede ir al cielo, entonces ¿qué estás enseñando? Dígame, ¿de qué le sirve entonces a la persona saber tanto y tanto si finalmente no va con Dios al cielo con todo y su sabiduría? Nicodemo tenía eso. Mucho conocimiento, mucha religión. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Qué les estás enseñando, Nicodemo? Mire, es un crimen no enseñar esto. Es un crimen en una iglesia estar entreteniendo a la gente y no predicarles que deben hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es la condición para entrar al cielo. Cuando una persona muere, cuando una persona fallece, inmediatamente va a la presencia de Dios. Apenas su corazón dio el último palpitación, se presenta ante Dios. Y Dios solamente le hace una pregunta a esa persona. ¿Naciste de nuevo? Le aseguro que multitud de personas responden, le contestan a Dios y le dicen, bueno, yo tenía una gran religión, Dios. Pero Dios dice, yo no pregunto qué religión tenías. Pregunto, ¿naciste de nuevo cuando estuviste en la tierra?
Te di muchos años de oportunidad. ¿Naciste de nuevo? Bueno, Dios, yo no era tan malo. Yo no era tan malo como mis vecinos o mis compañeros de trabajo. Yo no pregunto eso, dice Dios. ¿Naciste de nuevo? Pues no nací de nuevo. Yo mandé a mi hijo a morir por tus pecados. Por ti, lo mandé por ti. No por todos, lo envié por ti. Si tú hubieras sido el único pecador en la tierra, yo lo habría mandado por ti. Porque te amo tanto, como después dice. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que nadie se pierda. Te amo tanto que envié a mi Hijo a morir por ti. Yo preferí, le dirá Dios, yo preferí ver a mi Hijo colgado en la cruz y burlado y escupido y golpeado, avergonzado. Yo preferí ver a mi Hijo así antes que verte a ti separado de mí en el infierno. Por eso lo mandé por ti. ¿Naciste de nuevo? Debemos enfrentar este hecho porque es lo más importante. Le aseguro que hoy gente está muriendo en la laguna. Hoy. ¿Y su alma? Tenemos un alma aquí que Jesús quiere salvar, que Jesús quiere tener en la eternidad con Él. Usted puede ser uno de ellos si esta noche usted nace de nuevo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, le dice Jesús. Lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Lo que sabemos hablamos. ¿Qué sabemos? Que Jesús ha cambiado nuestras vidas. Sin necesidad de religión. No tocamos el punto de la religión. Que Jesús ha venido a nuestro corazón y nos ha dado una vida maravillosa, con poder para vencer el pecado. Él quiere darle a usted esta vida. Lo que sabemos hablamos. Lo que hemos visto, dice Jesús, testificamos, les damos testimonio. Pero dice, la gente no quiere recibir esto. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son muchos los que van al cielo? Y Jesús dijo, no. La mayoría prefiere el camino ancho que lleva a la perdición. Y no aceptan el camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Son muchos los que se salvan? No. Pero Jesús sí quiere que usted sea uno de ellos. Y usted puede venir esta noche a Jesús y nacer de nuevo entregándole su corazón. ¿Recibirá usted el testimonio? ¿Lo que Dios dice? Este no es un mensaje que yo soñé anoche. No. Este no es un mensaje que a mí se me ocurrió hoy en la mañana. Total, me gusta meterme en cuestiones psicológicas. Pues oye, me pongo a pensar y pensar. Y oye, sería bueno este mensaje. No. Lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos que enseña este libro. Y lo que hemos visto en nuestra propia vida, testificamos. No lo que hemos visto en otros. Oye, fíjate que tengo un amigo que vieras cómo cambió maravillosamente. No, es algo que me ocurrió a mí. Y que usted lo puede experimentar. ¿Recibirá el testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere las celestiales? Hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos en su palabra, cosas celestiales. Pero primeramente la condición es nacer de nuevo. Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús, vino del cielo. Y luego se fue. Y luego viene algo maravilloso, viene algo muy importante y maravilloso, me gusta mucho explicarlo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, caray, ¿de qué me está hablando? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así me van a levantar a mí, dice Jesús. Hacía varios cientos de años, ya habían pasado varios cientos de años que había sucedido esto. El pueblo de Israel, habiendo sido esclavo de Egipto, por fin Dios los liberó. Ya habían salido de Egipto, iban rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos en el camino se cansaron y se enojaron con Dios. Ellos le reprocharon a Dios el hecho de que todos los días estaban comiendo lo mismo, mañana, tarde y noche, por algunos años. Y le reprocharon a Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces dice, lo veremos ahorita en la Biblia, que Dios como castigo, ¿qué hizo? Les mandó una plaga de serpientes. Veían serpientes por todos lados. Y mucha gente murió por la mordida de la serpiente. Mucha gente. Esto viene en un libro que se llama en la Biblia Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, habla del pueblo, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya no quisieron seguir adelante. Total, es un desierto, siempre comiendo lo mismo, siempre lo mismo, no pasamos de ver las mismas dunas de arena y más arena. Se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, fíjese lo que dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya estamos fastidiados de estar comiendo lo mismo. Debemos estar agradecidos a Dios por el plato que nos dé. Así sea un plato pobre, debemos tener gratitud con Dios. Le aseguro, hay pueblos que no tienen, aún los platos pobres que nosotros consideramos pobres, no lo tienen. Este pueblo se rebeló contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fue tremendo aquello. Fue tremendo, fue algo terrible. Si nosotros nos asustamos con la situación de crimen que tuvimos hace tiempo, ¿verdad? Andábamos asustados. Yo vine a predicar en ese tiempo en prediqué aquí, luego en Gómez Palacio, y pronto la reunión se terminó y pronto dijeron antes de que se haga muy noche, vámonos porque no queremos exponernos ya noche, y no era muy tarde. Pues ¿cómo andarían ellos? Que veían serpientes en todos lados. Si iban al baño había serpientes, si iban a la recámara había serpientes, a donde se movieran había serpientes. ¡Zas! De repente le mordía a la persona, y eran serpientes sumamente venenosas, por lo que vamos a ver más adelante. Y aparte dice que eran agresivas. Por lo general la serpiente no busca al ser humano, responde. Pero aquí dice que eran serpientes agresivas, muy agresivas. Un verdadero peligro, un verdadero problema que tenía el pueblo. A diario estaba muriendo mucha gente, a diario. ¿Qué hicieron? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos le pidieron a Moisés, ve con Dios. Él era el representante del pueblo ante Dios. No cualquiera del pueblo podía hablar con Dios, pero Moisés lo podía hacer. Ve y pídele que nos perdone y que quite esta situación. Ellos sabían que el problema era por causa de lo que habían hecho.
ve por nosotros y dile que nos dé un remedio. Y Dios les dio el remedio. Mire cuál remedio. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, como una bandera muy alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué le parece? Dios le dio instrucciones. Le dio instrucciones a Moisés. Haz una serpiente de metal, toma metal y con un mazo dale forma. Bastante grande la serpiente, porque la vas a poner muy en alto, como si fuera una bandera. Hazla de bronce, dale forma y luego la vas a levantar, que quede en alto, que quede muy arriba. Y cuando alguno sea mordido por la serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear su mirada a donde tú pusiste la serpiente. Quizás esa persona está a 10 kilómetros de distancia y allá le mordió la serpiente. No importa. Que voltee hacia donde está la serpiente que tú vas a poner. Y con eso se neutralizará el veneno de la serpiente. Dice, no morirá. Yo le pregunto, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba hacer una persona que era mordida por la serpiente? Solamente voltear a ver. Solamente. ¿De qué nos habla eso? Fe. Fe. Dios dio el remedio. ¡Ay, me mordió una serpiente! Voltea para allá, le dice su compañero, voltea para allá. No, ¿qué me va a servir eso? Eso no sirve. Córtale y chúpale, quítale el veneno, apriétale. Voltea para allá, no seas tonto. No, yo no creo eso. ¿De qué te va a servir eso? Esas son pamplinas, mentiras inventadas. No seas tonto, voltea. Moría. Moría. Dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así me van a levantar a mí. Así me van a levantar a mí. ¿Cuándo levantaron a Jesús? Cuando lo crucificaron. Él fue clavado en la cruz, en la tierra, y luego varios soldados, porque era una cruz pesada, la levantaron. ¿Verdad? Quizás con algunas sogas para darle equilibrio y otros sosteniéndolo, y lo levantaron. Dice Jesús, así como Moisés levantó esa serpiente, me van a levantar a mí. Y luego dice enseguida, para que todo aquel que en mí crea, que ponga su confianza en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el nacer de nuevo. Aquí está. La persona que era mordida por una serpiente, cuando volteaba a ver a aquella serpiente por fe y no moría, ¿cómo cree que se sentía? Nací otra vez. Yo hubiera muerto ahorita, pero nací otra vez. Dice Jesús, tú puedes nacer de nuevo si tú volteas a ver a Jesús muriendo por tus pecados. Lo dice Jesús, para que todo aquel que en Él crea. Así me van a levantar a mí en la cruz. Después de ser castigado, después de ser escupido, después de ser avergonzado, fue clavado y levantado. Dice, me van a levantar. Para que todo aquel, inclusive tú. Jesús te hace una invitación. ¿Quieres tú venir? ¿Quieres tú venir y ver a Jesús muriendo por tus pecados? Lo único que tienes que hacer es verlo con los ojos de tu corazón. Creer y decir, yo creo. Yo creo que Jesús es el Salvador que mi alma necesita. Yo creo que Él fue levantado para pagar por mis pecados. Yo creo que es el que puede salvar mi alma. Yo lo quiero ver a Él. ¿Quieres hacerlo? Tú puedes hacerlo esta noche. Tú puedes hacerlo esta noche.
Más adelante, en otro versículo de la Biblia, está hablando Jesús y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta tocando, pero no de una casa. Él está tocando aquí a su corazón. Aquí es donde usted debe nacer de nuevo en su corazón. Dice Jesús, yo estoy tocando. Si alguno oye y abre la puerta, yo entro a él. ¿Le abrirá usted hoy la puerta de su corazón a Jesús? ¿O va a decir, no entendí? ¿O va a decir, mejor después? Cuando alguien toca una puerta, la puerta de nuestra casa, tenemos 2 o 3 opciones. Una, hacer que no oímos, para que se canse de tocar y se vaya. Otra, salir y decirle, no me interesa, no me moleste. Otra, ¿qué se le ofrece? Es igual aquí. Jesús está tocando a la puerta de su corazón. ¿Cuál va a ser su respuesta? Hay una cosa solamente que Dios nos ha dado. No somos dueños de nada. Nada es seguro en este mundo. Nada. Solamente hay una cosa que Dios nos ha dado. Y es nuestra voluntad, nuestra disposición. Esa Dios no la viola. Si usted dice, no quiero que Jesús entre en mi corazón, Él no entra. Él no entra. Él es un caballero. Por eso dice que si usted lo deja entrar en su corazón, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, haremos un pacto. En la antigüedad, todavía en algunos pueblos, se acostumbra que con una comida se sella una amistad, como hacer un pacto. De ahí viene la palabra salario, de compartir la sal. De ahí viene la palabra salario. Se pagaba con sal a los jornaleros. Compartir la sal, compartir la comida. Si alguien aceptaba una invitación, es porque querían estrechar su amistad. Querían hacer un pacto. Si yo tengo necesidad, tú me ayudarás. Y si tú tienes una necesidad, yo acudiré en tu ayuda. Dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Haremos un pacto. Yo voy a ser tu Dios. Yo voy a ser tu Salvador. Yo voy a estar contigo en tus crisis. Tú vas a encontrar consuelo, fortaleza, pero debes aceptar a Jesucristo. Les hablé hace un momento de solamente un pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es? Lo dice aquí. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, a un mundo rebelde, a un mundo pecador. Dice, tanto amó Dios al mundo que envió Dios a su Hijo. Él no envió un ángel, envió a su Hijo. Fue tanto su amor que Él envió a su Hijo a morir por usted. Respóndale a Jesús que está tocando a su corazón. Él le ama con un amor especial. Quiere su alma, quiere su corazón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo no vino para que la persona sea condenada en el infierno. No vino a eso. Él vino para que la gente sea salva. Es el único camino para ser salvo, es lo que nos está enseñando aquí. El único camino para entrar al cielo es Jesucristo. En una ocasión le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál camino, cuál religión para ir al cielo?
Vienen en la Biblia preguntas importantes. Esta es muy importante. Le dijo Tomás, uno de sus seguidores, Señor, ¿cuál camino? ¿Cuál religión para ir al cielo? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al cielo sino por mí. Yo soy el camino. El camino para ir al cielo es una persona. El que murió hace más de 2000 años por mis pecados, del que le estamos presentando hoy en la noche, esta noche. Él es el camino. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y luego viene el pecado que Dios no perdona. Pongamos atención, ya llegamos a él. El que en él cree, el que pone su confianza en Jesús, dice, no es condenado. Pero el que no lo hace, el que no pone su confianza en Jesús y nada más en Jesús, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un versículo muy interesante, ¿eh? El que en él cree no es condenado. Vamos a aclarar esto de una manera muy sencilla. El que en él cree no es condenado, es decir, puesto en el infierno eterno. El que en él cree, pregunto, de acuerdo a esto, el que en él cree no es condenado. Fíjese bien, el que en él cree no es condenado. De acuerdo a esto, ¿se necesitan hacer muchas cosas buenas para ir al cielo? No, nomás una. Qué maravilloso. El que en él cree no es condenado. El que voltea a verlo a él, y solamente a él, no es condenado. ¿Necesito hacer muchas cosas buenas para ir al cielo? No. Solamente poner mi confianza en él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no quiere hacer esto, dice, el que se rehúsa, dice, ya ha sido condenado. Qué tremendo. Ya, no es cuando muera, ya. Si la persona se resiste y la persona dice después, es que no entiendo, o definitivamente es que no quiero, dice, ya ha sido condenado. Ya. Y luego dice la causa por la cual ya ha sido condenado por Dios, por el Creador, por el juez del universo. Luego dice la causa, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no pone su confianza en el Señor, en Jesucristo. Pregunta, ¿se necesitan hacer muchas cosas malas para ir al infierno? Nomás una. No voltear a ver a Jesús. Tremendo. Nomás una cosa necesita una persona hacer para ir al infierno. No venir a Jesús. Nada más. Dice la Biblia que ese es el pecado imperdonable. Ese es el pecado que Dios no le va a perdonar a usted si usted no viene a Jesucristo y esta noche muere, o mañana, o el año que entra. Pero si usted sale de este mundo sin Jesús en su corazón, sin haber nacido de nuevo, entonces usted ya está condenado. ¿Pero por qué si no hice tantas cosas malas? Es más, soy una persona honesta y justa. Mire, Nicodemo era una persona así. Posiblemente mejor que usted y que yo juntos. Era un hombre especial. Por eso, a un hombre especial le dio Dios el mensaje más importante. A un hombre muy religioso. A un hombre muy justo delante de su propia vista. A Nicodemo le dice, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quiere usted venir a Jesucristo? ¿Quiere decirle hoy, Señor Jesús, entiendo que soy pecador y esta noche yo he entendido que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados
y yo he entendido que tú eres el único que puede salvar mi alma. Y esta noche yo te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Entra a mi corazón. Quiero que tú seas mi Salvador. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a hacer una oración en la cual usted le entrega su corazón a Jesucristo. Esto es lo que yo hice hace 45 años en Monterrey. Dígale al Señor Jesús, entiendo que soy un pecador y sé que si hoy muero, yo podría ir al infierno eterno. Pero sé que tú mandaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Y esta noche yo te pido que me perdones y entres a mi corazón. Salva mi alma. Te lo pido de todo mi corazón. Amén. No levante su mirada. Si usted recibió a Cristo en su corazón, identifíquese con Jesús. Este hombre vino de noche, no quería identificarse. Haga una cosa, levante su mano para entender que usted ha aceptado a Cristo. Dios le bendiga. Más alto, por favor, identifíquese. Muchas almas, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Solamente Cristo es nuestro Salvador. Bajen su mano, por favor. Déjenme hacer una oración por ustedes. Señor, es tu palabra y te rogamos que alumbres nuestros corazones con ella y que con ella nos ayudes a nacer de nuevo y entregarte nuestra vida. Gracias por habernos amado tanto que tú mandaste a Jesús por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Ahora yo sé que por haber entregado mi corazón a Cristo y haberle visto a Él levantado en la cruz, tú perdonas mis pecados y tú me salvarás del infierno eterno. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.